Hace más de un mes que me compré el Samsung Galaxy Watch Ultra y después de todo este tiempo te puedo decir un montón de cosas basadas en mi experiencia como usuario del Samsung Galaxy Watch Ultra como reloj principal para todas las cosas, porque este reloj sirve para todas las cosas. Nada más presentarlo Samsung me lancé a la precompra, lo conseguí con algunos descuentos que, bueno, había de promoción y tal, y al cabo de 2 o 3 días me llegó y desde entonces hemos sido compañeros inseparables. Y después de todo este tiempo te puedo contar unas cuantas cosas. La primera de todas es que continúo reafirmándome en que es un reloj muy cómodo, a pesar de lo gordote y de lo grandote que es, de 47 milímetros por cierto, te puedo decir que es un reloj muy cómodo. Me vino con 2 correas, la correa que venía por defecto y una correa de regalo, la correa Trail, que es maravillosa, es elástica, es súper cómoda, es muy ligera. Los anclajes son propietarios, vas a tener que comprar correas que sean expresamente compatibles con el Ultra. Pero la correa Trail tiene una cosa que es muy molona: cuando la estás poniendo te la tienes que ajustar con esta barra donde se engancha, ¿no?, el gancho. Lo que pasa es que con la correa esta de hebillas tú vas corriendo, te la puedes apretar un poquito más porque dices, mira, no la llevo suficientemente ajustada, me la ajusto un poquito más mientras vas haciendo tu sesión deportiva. Pues con este no, esta la tienes que fijar en una posición y para fijarla en una posición más apretada o más floja tienes que sacar la barra fija, como quien regula una correa de acero, de titanio o tal, ¿no?, que tienes que sacarle pasadores, sacarle aquí, sacarle allá. Bueno, pues esta no es una cosa que se puede hacer en 2 segundos. Ese es un problemilla que te pasará la primera vez que lo uses, luego ya la tendrás en tu medida y ya no vas a tener ningún problema, y por lo tanto la recomiendo mucho. Si no la tienes y necesitas una correa deportiva, píllatela porque vale mucho la pena. Bueno, vamos a seguir hablando del Galaxy Watch Ultra porque, como ya debes saber, no es todo de titanio. La caja es de plástico, es de polímero reforzado, es muy resistente. Este es un reloj muy resistente, pero el titanio solo lo tiene por delante, solo tiene la cara de titanio, pero atención, es un titanio de grado 4, a diferencia del Galaxy Watch 5 Pro, que era un titanio de grado 2 que se rayaba solo con mirarlo. Este es un titanio el doble de resistente, es una aleación que contiene más titanio y por lo tanto es más duro. Además tiene protección de 10 atmósferas, no de 5 atmósferas. Te puedes sumergir algo más tranquilo, que no le va a entrar agua ni a tiros. El único problema sería con las saunas, con los hidromasajes, con las duchas diarias muy calientes, que entonces el sellado sí se puede dilatar y le puede entrar vapor, pero por el resto puedes irte al mar tranquilamente, que no hay ningún problema. Y quien dice al mar dice a correr por el mundo, porque esta pantalla es una pantalla AMOLED con gran definición, con muy buena fluidez, que además tiene un brillo pico de 3000 nits, es decir, que si tú sacas el reloj y lo miras bajo el sol, aunque vayas a la playa vas a poderlo ver perfectamente. Es una de las pantallas que más brilla del mercado y yo creo que ahí sí que Samsung se la saca, la pone encima de la mesa y dice, a ver quién me supera con esto. Vale, pues ya te digo yo que es una pantalla difícilmente superable en cuestiones de brillo. Por el lado tiene 3 botones, no tiene ninguna corona giratoria, lo único que tiene giratorio es un bisel virtual, que a mí personalmente no me acaba de convencer, lo preferiría físico. Yo lo tengo desactivado, aunque hay mucha gente a quien le puede ir muy bien. Los 3 botones pues son muy útiles, muy prácticos, muy intuitivos, son muy personalizables. Lo puedes poner doble toque para que abra los pagos NFC, por arriba para el asistente de voz, que por cierto tiene Bixby, que es el asistente de voz de Samsung, pero también es compatible con el asistente de Google, es compatible con Alexa, porque ya vuelve a estar disponible Alexa para descargarte la aplicación y ahí vas a tener la aplicación nativa de Alexa, o sea que por eso no te preocupes lo más mínimo, porque antes no se podía, ahora sí. Y en cuestión de especificaciones tiene la última versión del sistema operativo Wear OS, tiene One UI 6.0, es lo más avanzado que puede haber y además tiene una fluidez brutal y espectacular, a diferencia del 5 Pro, que a veces se encallaba y tal. Bueno, pues ahora no se encalla, ahora funciona súper fluido y súper bien con el Wear 1000 de Exynos, que es un procesador de 3 nanómetros que funciona fantásticamente bien y es muy eficiente. Lo que pasa es que creo yo que no es lo suficientemente eficiente como para sacarle más batería y más autonomía que al Watch 5 Pro, ¿vale? Vamos a hablar de la autonomía del Samsung Galaxy Watch Ultra, porque alrededor de 2 días y medio, 3 a lo sumo,
con un uso normal. Si lo usas con todas las capacidades, se te va a ir a los 2 días de batería. Si lo usas con el ahorro de energía, se te va a ir a los 4 días, como dicen ellos, hasta 100 horas en modo ahorro de batería, que en realidad pues no es tanto. Yo esperaba más, yo esperaba que dieran aquí un pequeño salto en cuanto a autonomía, pero no ha sido posible. Y además, claro, tenemos otro problema, y es que la carga es lenta. Más de 2 horas, casi 3 horas para cargar el reloj. Y si lo pones con la hora siempre en pantalla, que es lo que a mí me gustaría, porque lo estuve probando los primeros días así con todo, incluyendo la hora siempre visible, se me queda en 1 día y medio aproximadamente y al final la he tenido que quitar. El 5 Pro llegaba a 4 días, me parece muy bien, pero este pues se queda en 3 días. Eso sí, tiene una cosa que es chulísima, aquello del modo noche, ¿no? Que es un poco como el Apple Watch, que cuando hay poca luz, si te pone la pantalla, la hora, en rojo, la esfera, todo se te pone en una tonalidad roja muy chula que no es tan agresivo para los ojos. La esfera que trae es totalmente personalizable, puedes ponerle un montón de métricas en pantalla y por lo tanto yo me he quedado con esta. Podría haber cambiado porque tiene miles de esferas disponibles en la Play Store, así que te lo vas a poder personalizar como te dé la gana. Bueno, vamos a uno de los talones de Aquiles, a uno de los grandes temas cuando se trata de hablar de un Galaxy Watch. ¿Qué pasa con el pulsómetro? Samsung te dice que con el Samsung Galaxy Watch Ultra aquí hemos mejorado mucho porque hemos cambiado el pulsómetro, hemos puesto un pulsómetro de 13 LEDs que va a ir súper bien y va a ir súper fantástico. Bueno, pues para poderlo comprobar hay que usarlo, hay que salir a correr, hay que salir varias veces y hay que decir que la realidad, señoras y señores, es esta. Yo personalmente confirmo que el pulsómetro del Samsung Galaxy Watch Ultra está muy mejorado, pero muy mejorado con respecto a sus anteriores modelos, porque realmente me ha dado unas métricas y me ha dado unos números que yo sinceramente esperaba, pero no me habría sorprendido que hubiese fallado. Total, que no ha fallado. Confirmo que el pulsómetro del Samsung Galaxy Watch Ultra es excelente. Fijaos, en algunas sesiones que fui a correr, vamos a tomar una por ejemplo, pero que no es la única, en otras sesiones de correr también me ha pasado lo mismo. Me fui con la banda pectoral Polar H10, me fui a correr también con el Garmin Forerunner 965 para probar tanto GPS como pulso y fijaos, esta es la gráfica de la frecuencia cardíaca del Garmin Forerunner 965, un reloj que yo siempre tengo como referencia para pulso y para GPS. Vale, pues fijaos en esta, vamos a poner la gráfica de la Polar H10 por encima de la del Garmin, veis que es calcada, exactamente igual, es la misma. Y ahora vamos a poner la gráfica de frecuencia cardíaca del Samsung Galaxy Watch Ultra, que me ha costado mucho conseguirla, me ha costado mucho sacarla porque no se puede exportar y además estos días he tenido la conexión con Strava desactivada porque no me acordé y no la he podido sacar. Total, que hemos agarrado la gráfica del móvil y la hemos puesto encima de la gráfica de frecuencia cardíaca de la Polar y del Garmin. Fijaos en todas las inflexiones que hace, es que prácticamente también es calcado. Y si te vas a mirar la media de frecuencia cardíaca y te vas a mirar la frecuencia cardíaca máxima, te das cuenta de que hay diferencias de 2-3 pulsaciones entre el Samsung y el Garmin y la Polar H10. Así que yo puedo decir, en base a mi experiencia, que el sensor del Samsung Galaxy Watch Ultra es apto para deporte. Quizá no lo será para un profesional, pero para el 90% de las personas que hacen sesiones deportivas, te puedes ir a hacer deporte tranquilamente con el Samsung Galaxy Watch Ultra, que no te va a fallar. Una vez me falló, pero yo creo que había algo que lo tenía mal puesto, que fue que antes de empezar la sesión deportiva tenía la frecuencia cardíaca en reposo del Samsung excesivamente alta. Yo creo que había algo que no estaba bien, porque en el resto de sesiones siempre me ha ido calcao, me ha ido perfecto, teniendo en cuenta ese margen de tolerancia de 2-3 pulsaciones por minuto. Pero bueno, yo creo que es tolerable. Así que bravo Samsung, así sí, continuad con este pulsómetro porque vale la pena el cambio que habéis hecho. Vamos ahora al GPS, porque el GPS también ha habido mejoras según especificaciones. Han puesto por fin GPS de doble banda, doble frecuencia, eso quiere decir que va a tener más precisión, pero teniendo en cuenta el GPS del Garmin Forerunner 965, me daba unas mediciones, por ejemplo, en una carrera de
7 kilómetros aproximadamente, el Forerunner me daba un poquito menos de 7 kilómetros y el Samsung me dio un poquito más de 7 kilómetros. Es decir, que yo creo que las distancias medidas con el Samsung Galaxy Watch Ultra son algo más largas de lo que tendrían que ser, alrededor de unos 10-15 metros por kilómetro, que bueno, si haces una tirada larga, pues la verdad es que al final la diferencia se nota. Y luego también en el trazado que mide, en el trazado que va siguiendo, se me ha subido a algunos edificios. Yo creo que entre edificios creo que tendrían que retocar un poquito la precisión del GPS. Luego al aire libre, evidentemente, todo perfecto, pero si os fijáis, yo intenté dibujar corriendo la palabra ultra y el Samsung la verdad es que no me lo acabó de agarrar del todo bien. O sea que en GPS, a ver, no te puedo decir que esté mal, pero tiene unas ciertas desviaciones que hay otros modelos y otras marcas de relojes que creo que son bastante mejores. Si vas por una calle no te va a decir que vas por la calle de al lado, pero sí que si tú eres muy purista del tema, se te va a subir a algún edificio y tal. Bueno, eso depende del nivel de tolerancia que tengas tú al GPS y a todo eso. Luego tenemos otras cosas muy interesantes del Samsung Galaxy Watch Ultra, como por ejemplo la detección de caídas, que no se limita a llamar al 112 porque detecta caídas. No me voy a pegar un ostión para comprobarlo, pero lo que sí se puede comprobar es una cosa que hace que a la que estás pulsando durante 5 segundos el botón del medio, fíjate que te dice, oye, cuidado que va a sonar una sirena, cuidado que va a sonar una sirena, cuidado, cuidado. Pues mira, escucha. Te pega un castañar. Vale. Esto me parece sensacional porque tiene una potencia de sonido este reloj que yo estoy seguro de que va a salvar más de una vida. Alguien que no pueda hablar, que se haya partido la cara y que esté medio inconsciente, pues el reloj es probable que vaya a detectar esta caída, llame al 112 enviando la ubicación y también dispare la sirena para que pueda ser localizada la persona perfectamente. O sea que bravo. Deportivamente hablando, yo creo que también es un reloj bastante avanzado, al menos para mí, que he salido a correr, salgo a correr y me da incluso métricas de carrera avanzadas, aparte del VO2 Max, aparte de la altitud, porque evidentemente también tiene altímetro barométrico, aparte de muchas otras cosas, pues también te da aquello de la simetría a la hora de correr, técnica de carrera, te da técnica de carrera, ¿no? El tiempo de vuelo, muchas cosas que otros relojes no te dan, este sí te lo da y yo creo que vale mucho la pena, el ritmo, bueno, un montón de cosas. También tiene multideporte, esto es algo exclusivo del Galaxy Watch Ultra, es aquello de que si tú estás haciendo triatlón o la combinación de deportes que tú quieras, porque se puede personalizar, para cambiar de deporte sencillamente das una pulsación larga y te va a pasar al deporte siguiente, para que no pierdas tiempo a la hora de pues, seleccionar un deporte u otro. También tiene la posibilidad de pasarle rutas GPX al reloj para poder seguir tus jornadas de senderismo. Si tú le pasas la ruta GPX, te va a ir indicando giro a giro. Tiene la ruta de regreso a casa. Le puedes personalizar carreras de intervalos. Tiene una función para ciclistas que es la medición del umbral de potencia funcional o FTP, según las siglas en inglés. Lo que pasa es que aquí en este caso sí que es cierto que necesitas tener un potenciómetro en la bici. Esto lo pone en la letra pequeña, en la letra muy pequeña. Necesitas meterle un accesorio extra que se compra aparte, pero bueno, si lo tienes, te va a poder medir el umbral de potencia funcional para que te conozcas mucho mejor. Y en cuestiones de salud, pues también creo que está muy mejorado, porque aparte del electrocardiograma, la presión arterial, que eso prácticamente no hay ningún reloj que lo haga, pues mira, desde el Samsung Galaxy Watch 4, 5, 6, 7 y el Ultra, evidentemente, también te mide la presión arterial, también tiene la medición de la composición corporal, para esta gente que estéis pues llevando dietas o que miréis mucho y controléis vuestro, yo que sé, índice de masa corporal, también lo vais a tener. Naturalmente, un análisis del sueño avanzado con todas las métricas habituales de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, análisis de la respiración, te va a poder grabar los ronquidos, pero lo de las apneas no lo mide todavía. Yo creo que está pendiente de regulación y de aprobación. Creo que en Estados Unidos sí lo hace, pero al menos aquí todavía no. También te da la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también te da una cosa que se llama Energy Score, que es que en función de determinados parámetros de salud te dice pues
con cuánta energía te vas a levantar un día y vas a estar dispuesto a afrontar un nuevo día. Sería un poco como en los relojes Amazfit, sería aquello del readiness, ¿no? La preparación para afrontar un nuevo día. Bueno, pues eso también te lo da el Samsung. Y una cosa que es nueva de esta generación, que se llama el índice Ages. El índice Ages, que mucha gente se cree que es que te mide la glucosa, que te mide el azúcar en sangre como si fueras un diabético. No, no mide la glucosa. Lo que hace es evaluar tu índice de salud metabólica, y eso lo hace a partir de la medición de un proceso de oxidación que sí que interviene aquí el azúcar, porque el azúcar oxida las proteínas y oxida la grasa, y lo que hace el reloj es analizar esa oxidación, y a partir de la cantidad de oxidación te va a decir ese índice que es el del envejecimiento, el índice de salud metabólica, pero no tiene nada que ver con la medición de la glucosa en sangre. Y en cuanto a las funciones para el día a día, porque esto, recordad, es un smartwatch con capacidades deportivas, pero no deja de ser un smartwatch muy resistente, eso sí, pero que está pensado para usarlo durante las 24 horas del día. Por ejemplo, puedes pagar con el reloj perfectamente, puedes responder mensajes que te hayan enviado, puedes incluso descargarte la aplicación de WhatsApp para recibir notas de voz, puedes escuchar las notas de voz de WhatsApp, puedes enviar notas de voz de WhatsApp y acceder a todos los chats. Vas a tener un control prácticamente completo de tu WhatsApp desde el reloj. Puedes acceder a la Play Store, como te he dicho antes. Puedes acceder a todos los correos electrónicos que te lleguen, porque tienes las aplicaciones de Gmail, Outlook, tienes todo lo que quieras descargado desde la Play Store, porque en realidad esto sería una especie de Android, pero en formato reducido. Tiene unos cuantos controles de gestos, por ejemplo, que puedes hacer, ¿no? Si haces así o si haces así, giras la muñeca, y ahora han incorporado uno nuevo, que es el de pinzar con los dedos, que te da una serie de funciones, como por ejemplo contestar llamadas, controlar la música. Pero claro, a mí me gustaría que este doble toque con las yemas de los dedos se pudiera personalizar, y que yo quizá pudiera hacer así y se me pudiera abrir, no sé, la tarjeta para pagar en cualquier comercio. Lo que sí se puede incorporar al reloj es álbumes de música enteros, tiene 32 GB de almacenamiento, le puedes incorporar álbumes de fotos. Este es uno de los pocos relojes, los Samsung Galaxy, que te permiten sincronizarte una carpeta de fotos que tengas o un álbum de fotos que tengas en el teléfono y verlo en la pantalla del reloj. Entonces eso, oye, está muy bien, porque la mayoría de los relojes no lo hacen. Bueno, este sí. Este tiene obturador remoto. Tú puedes disparar fotos siempre que tengas un teléfono Samsung, eso sí. Sincronizarte el calendario de Google. Tienes conexión remota, que eso es una cosa muy interesante, que es que aunque se te desconecte el Bluetooth del teléfono, las notificaciones que reciba el teléfono se van a sincronizar a través de la conexión en la nube con el reloj, siempre y cuando tú tengas el reloj conectado a un Wi-Fi o a una red celular, porque también tiene la capacidad LTE. También le puedes poner aquí una eSIM, una línea celular propia e independiente con el mismo número o con un número diferente, para que pueda tener siempre conexión celular. Lo que pasa es que y no tienes el teléfono cerca ni estás conectado a ningún Wi-Fi y solo funcionas con el 4G, la batería te va a durar alrededor de unas 12 horas, no te va a durar más. Pero bueno, la función la tienes. Y nada, se me olvidaba decir que este reloj, por si todavía no lo sabes, no es compatible con iPhone. Atención, no es compatible con iPhone. Los relojes con Wear OS no se pueden conectar a un teléfono de Apple. Y bueno, si quieres te doy mi opinión, pero yo creo que es lo que he estado haciendo durante todo el vídeo. Yo creo que la mejora que se ha experimentado, excepto en batería, con el Samsung Galaxy Watch Ultra de Samsung respecto a modelos anteriores es muy importante. Mucha gente dirá que este reloj es muy feo. Yo creo que cada vez me gusta más. Si tú tienes un perrito que es horroroso feo, pero tú estás enamorado del perrito, tú lo vas a ver precioso. Las cucarachas a sus hijitos los ven preciosos. Bueno, pues esta es mi cucarachita. Y que nadie me toque mi cucarachita, porque a mí me encanta. Me ha gustado mucho y además me demuestra que va perfectamente. Así que nada, este es el Samsung Galaxy Watch Ultra. Dime en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, si lo tienes, si te lo quieres comprar, si te gustaría tenerlo, alguna cosa que todavía no haya aparecido en el vídeo y que tú quisieras preguntarme. Bueno, pues aquí voy a estar para responderte las preguntas y los comentarios que tengan. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!